Dios le bendiga, mis queridos hermanos, en este día que el Señor nos ha dado, un día más, por el cual estamos agradecidos a Él. Y en este día, especialmente porque es su día, el día del Señor, día de culto, día en que nos congregamos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, porque sé que están todos reunidos, dispuestos en este momento para recibir la palabra del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús para que esta palabra del Señor se pueda cumplir en ustedes, en sus vidas, les dé fuerza, les dé seguridad en medio de este tiempo que estamos viviendo. Por eso en este momento vamos a dar inicio al mensaje de hoy, el cual lleva por título La verdad del Evangelio en el altar del sacrificio. Y leemos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 29, del 38 al 39, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento en que podemos reunirnos delante de tu presencia, congregados en cada hogar, cada familia, delante de tu palabra, Dios, hoy. Y queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, y que tu palabra se pueda poner en práctica y se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu mensaje, porque sabemos que viene de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y hoy, Señor, nos congregamos en tu nombre y recibimos tu gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
eres grande. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar acerca de la importancia de cómo podemos encontrar nosotros el altar del sacrificio en este evangelio que nosotros conocemos. Es importante comprender que a través de toda la Biblia vamos a encontrar esta corriente del pacto de Dios, empezando desde Génesis 3:15. Luego vemos cómo Noé también se aferró a este pacto. En Génesis 6:14 y 18 podemos nosotros leer lo que la palabra del Señor nos dice. Génesis 6:14 y 18. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Veamos también el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos que Dios hace un pacto en este momento con Noé. Esa construcción de esa arca representaba la salvación de lo que habría de venir, del juicio que habría de venir sobre la tierra. Por esa razón, vemos nosotros cómo esta arca representa en el futuro lo que habría de ser Jesús, el Cristo. Dios también llamó a Abraham y le dijo, esta palabra la vemos en Génesis 12 también, en el mismo libro de Génesis, un poco más adelante, en el capítulo 12, vemos donde la palabra del Señor le dice a Abraham en este momento. Versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí también vemos a Abraham. Él se aferró a este pacto. Tenía la seguridad de la bendición de Dios. Esa bendición estaba con él. Era lo que Dios le había dicho. Y él se podía aferrar a este pacto. También vemos a Moisés. A Moisés le dijo, ve porque yo te mando. Y Moisés creyó la promesa de Dios y pudo ver sus maravillas. La victoria era segura. ¿Por qué? Porque Dios le había dado su promesa. Dios había hecho con él un pacto. Ve, porque yo te mando. Eso era suficiente. Eso era suficiente. La promesa de Dios permitió que él pudiera ver en el cumplimiento de ese pacto las maravillas que Dios hizo en todo ese caminar del pueblo de Israel a través del desierto. ¿Pero cómo? Solo creyendo, solo aferrados a ese pacto. También David, cuando enfrentó a Goliat, lo hizo con esta misma confianza, de que Dios estaba con él, y enfrentó al gigante con seguridad de la respuesta que tenía de Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Samuel. Capítulo 17, los versículos 45 y 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y vemos el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación
que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Nosotros también, queridos hermanos, tenemos que vivir con esa confianza de las respuestas que Dios nos da cuando nosotros estamos aferrados al pacto, aferrados a su palabra, y podemos confiar siempre en la respuesta de Dios. Él está con nosotros, Él nunca nos deja, permanece con nosotros siempre. Es su pacto con nosotros también. Por eso tenemos que vivir con esta seguridad. Entonces vamos a ver dos cosas importantes. Lo primero es eso, Dios está con nosotros. Disfrutemos de Manuel. Tenemos que entender que Dios tiene el control absoluto y todo está en sus manos. Dios no ha perdido el control en ningún momento. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso tenemos que vivir con esta seguridad. No oremos a Dios, Señor, toma el control. Mejor oremos a Dios con la seguridad de que Él tiene el control. De que Él controla todo. Nada se sale de su absoluta voluntad. Nada está fuera de su control. Por eso hoy, en medio de las circunstancias que vivimos, tenemos que vivir con esta seguridad. Aferrados a ese pacto de que Dios tiene el control de todo, de que Él está con nosotros. Nuestra vida depende de Él. Depende de Él. Así como cada uno de estos hombres de Dios que hemos visto. Su vida dependía de Dios y ellos estaban seguros de lo que hacían. Y estaban seguros de que tenían ese respaldo de Dios. El respaldo celestial estaba con ellos. Por esa razón no tenían nada que temer. Por esa razón podían cumplir lo que Dios demandaba de ellos. Porque estaban seguros en Él. Seguros de que Dios estaba con Él. Por eso David, siendo un jovencito, un muchacho, pudo enfrentar a aquel gigante y pudo derrotarle. ¿Pero por qué? Porque confiaba en el pacto de que Dios estaba con él. Y sabía que él no era el que iba a vencer en esa batalla, sino que esa batalla era de Dios y que ya estaba ganada. Por eso, mis hermanos, hoy tenemos que vivir con ese mismo sentir en nuestros corazones, de que Dios está con nosotros. Y de que cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, nosotros podemos enfrentarla con esa seguridad. Pues la seguridad de que Dios es el que va a hacer la obra, de que Dios es el que va a ganar la batalla. Estamos orando en esta semana por los misioneros, pero estamos orando también por nuestras familias. Ore con esa seguridad de que Dios está contigo, de que en el momento que usted vaya a llevar el mensaje de Dios a su familia, Dios dará respuesta a sus oraciones. No hay gigante que no podamos enfrentar si Dios está con nosotros. Porque ciertamente no lo enfrentamos nosotros, sino Dios. Y Dios es mucho más poderoso, que es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Por eso no tengamos ningún temor, no tengamos dudas en nuestros corazones de que Dios dará la respuesta a sus oraciones, porque estas oraciones cumplen la voluntad de Dios. Estas oraciones cumplen el deseo de Dios, de que usted pueda llegar hasta los suyos. Por eso nuestra vida depende de Dios. Dependemos del Señor. No de lo que nosotros sabemos, hagamos. No. Dependemos absolutamente de nuestro Dios. Y Él es nuestra garantía. Por esta razón, tenemos que levantarnos como testigos de esa gracia divina, de esa gracia de Dios. Por eso, hoy cuando vemos el altar, sabemos que ese altar, ese altar del holocausto, representa a Jesús, el Cristo de nuestras vidas. Lo segundo que podemos ver es, los sacerdotes, ellos tenían que ofrecer los sacrificios. Tenían que hacerlo. Era lo que Dios había mandado. Tenían que ofrecer los sacrificios en la mañana y también en la tarde. Estos sacrificios se ofrecían por una razón. La demanda de Dios por los pecados del pueblo. Era necesario que se derramara la sangre de esos corderos, de esos animales. Y por esa razón, ¿verdad?,
tenían que hacerlo cada día. Era necesario. Pero, y es interesante, ¿no? Porque vemos que los sacrificios se ofrecían en la mañana y se ofrecían también en la tarde. En el estudio la palabra nos dice a nosotros que a la hora tercera de la mañana era cuando se ofrecía el primer sacrificio del día. Y a la hora novena de la tarde era cuando se ofrecían el otro sacrificio, el sacrificio vespertino. Y esto representaba las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Cuando nosotros vemos esto, vemos cómo todo esto estaba mirando hacia el Calvario. Hacia el Calvario. Sabemos nosotros que el Señor fue llevado en ese sufrimiento que empezó en horas de la mañana, ¿verdad? A esa hora tercera inició lo que nosotros conocemos como su Calvario, porque algunos llaman también el Vía Crucis, Calvario del Señor. Y que a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, es cuando el Señor va a decir esas palabras y termina allí ese Calvario. Por eso, las palabras que el Señor dijo allí tienen un valor inmenso para nosotros y tenían una razón. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, y quiero que lo veamos, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Juan en este momento y vamos a ir al capítulo 19 y ver los versículos, el 28 y el 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Son las palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Pero miren cómo la palabra del Señor antes de eso nos dice a nosotros para que la escritura se cumpliese. Toda la escritura y los profetas se estaba cumpliendo en ese momento. Todo. Por eso es que podemos mirar hacia adelante cuando vemos en la escritura este altar del holocausto. Tenemos que ver el Calvario. Allí se cumple ese sacrificio que era necesario por los pecados de toda la humanidad. No solamente ahora de ese pueblo, sino de toda la humanidad. Era lo que desde el principio el Señor había querido. Y ahora se cumplía. La promesa de Dios, el pacto de Dios se cumple en la cruz, en el Calvario. Y las palabras consumado es nos hablan del cumplimiento absoluto de toda la ley y de los profetas. No quedaba nada por hacer. Allí el problema del pecado, el problema de Satanás y el infierno quedó solucionado. Todo había sido consumado. Aferrados al pacto de Cristo, que es la corriente del holocausto. Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 8, nos dice a nosotros, y lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Yo sé que es muy conocido por todos, pero vamos a leerlo, como dice la Escritura. Romanos 8, 1 y 2. Nos dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de esa condenación que nosotros teníamos por causa del pecado original.
Él vino para librarnos de todo esto. La palabra de Dios es clara. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Porque hemos sido librados por ese Cristo, por ese holocausto de la ley, del pecado y de la muerte. Tenemos que estar agradecidos a Dios, muy agradecidos al Señor. Tenemos que tener acción de gracias cada día. Tenemos que seguir presentándonos delante de Dios, agradecidos siempre y aferrados a este pacto de Cristo, que es la corriente del holocausto. Quiero concluir, mis queridos hermanos. Cuando vemos el sacrificio que Dios mandó hacer a Abraham, que su hijo Isaac tenía que ser puesto en el altar del sacrificio, y que luego, por orden de Dios, Isaac fue bajado de ese lugar, y en su lugar fue puesto el cordero que Dios había suplido, allí también Isaac recibió este pacto. Y todo miraba ¿qué? Al sacrificio que un día el Mesías prometido, el Cristo, iba a realizar. Por eso toda la palabra, toda la Biblia nos habla acerca de esta corriente, de este pacto que es en Cristo, al cual nosotros tenemos que estar aferrados a ese pacto, a ese Cristo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Hoy para nosotros, si no vemos y entendemos el significado del holocausto que es en Cristo, y que es imposible que haya otra forma de justificación, porque solo Cristo nos puede quitar toda condenación a causa del pecado. Solo Cristo. Y por eso es importante, hermanos, estar siempre aferrados a este pacto y vivir aferrados al pacto de Cristo. Esto nos da a nosotros la seguridad, nos da la fuerza espiritual para sobreponernos a cualquier batalla o a cualquier gigante que tengamos que enfrentar. Porque sabemos que Dios está con nosotros y Él pelea la batalla por nosotros. Él hace la obra por nosotros. Así que continuemos aferrados al pacto y orando y haciendo lo que nos corresponde hacer, que es llevar el mensaje, que no hay otra forma, no existe otra forma que esté aquí dada en la palabra de Dios para alcanzar la salvación. Es solo Cristo. Él es la justificación por nuestros pecados. Él es el único que nos puede quitar toda condenación que el pecado causó para el ser humano. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Y voy a culminar con esta lectura. Leamos el capítulo 10, empezando el versículo 16 al 25. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos míos, la palabra de Dios es tan clara que solo tenemos que creerla. Dios nos habla a través de ella. Por eso hay que tomar muy en cuenta esto. Y es lo que quiero que ustedes hoy puedan retener y recibir. Cuando nosotros damos el culto, vamos al altar del holocausto, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso no podemos dejar de dar nuestro culto a Dios cada día. Vemos cómo el Antiguo Testamento nos dice a nosotros que los sacrificios se ofrecían en la mañana y al atardecer. ¿Cuánto tiempo tiene usted su culto? ¿Y cuándo lo tiene? Por eso es importante, hermanos, aferrarnos al pacto de Cristo y tener nuestro culto cada día, recordando cada vez que nosotros tenemos nuestro culto, entramos al altar del holocausto, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos abrió el camino para poder llegar al lugar santísimo. Por eso nos dio una nueva identidad como hijos de Dios. Y nos hizo a nosotros ahora sacerdotes. Sacerdotes que somos del orden de Cristo. Y podemos nosotros, por eso, hermanos, cumplir el mandato celestial. Que no haya nada que lo impida. Que nada impida que usted tenga su culto cada día. Y entrar a la presencia de Dios. Y estar preparado para lo que habrá de acontecer. Tal como lo dice la palabra del Señor. Exhortándonos cuando vemos que aquel día se acerca. Y tenemos que pensar en esto. Todas las cosas que se están dando nos dicen que cada día estamos más cerca de ese momento. Por eso, hermanos, estemos preparados, fortalecidos con el pacto, aferrados a ese pacto. Y entonces veremos las respuestas de nuestro Dios. Bendiciones, mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que esta palabra permanezca en ustedes y se cumpla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, porque podemos entender esa corriente del pacto que viene a través de toda la Biblia y que nos llevaba o nos indicaba un solo lugar: el Calvario, la cruz, el sacrificio de Jesús por todos nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos comprender esto y porque hoy podemos nosotros entrar al lugar santísimo a través de nuestro culto. Gracias, Señor. Que esta congregación que hoy se reúne para estar delante de ti, Padre Santo, tu Espíritu Santo, para revelarle todo esto, que puedan tener un entendimiento claro del mensaje de hoy. Gracias, Padre Santo, porque tú estás siempre con nosotros. Disfrutamos de Manuel. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Tus pies
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Pasen un precioso día y puedan tener esta palabra con ustedes toda esta semana, meditando en ella y buscando la dirección del Señor siempre. Hasta luego, mis hermanos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón.
adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar.